Gracias al instructor, me presento. Mi nombre es Adriana Velázquez, pertenezco al grupo 138. A continuación voy a explicar el ejercicio número 1 del estudiante 5. Antes de dar inicio voy a mostrar mi documento de identidad. Bueno, nos encontramos con el simulador de presión de flujos y fluidos, en donde vamos a dar solución a algunas preguntas planteadas. Como primera instancia tenemos la pregunta A, que me dice qué relación existe entre la velocidad del fluido y el diámetro de la sección transversal por donde circula. Entonces aquí, respuesta. Cuando el diámetro de la sección transversal disminuye, la velocidad aumenta. Y cuando el diámetro se aumenta, la velocidad disminuye. Entonces vamos a observarlo. Acá tenemos presión y velocidad. Acá más o menos está de 1.3 metros sobre segundo, una presión de 112.129 kilopascal y vamos a reducir un poco esto a ver qué nos pasa. Acá podemos observar que nuestro flujo ya empieza a aumentar un poco más de velocidad. Entonces si lo ponemos acá, sí podemos observar que casi son 3.1 metros sobre segundos. Y el diámetro pues se hace un poco más angosto. Vamos a ver la presión. Acá la presión en una altura está más o menos de 112.322 kilopascal, pero si yo lo pongo acá, me va a aumentar 119. Entonces, en conclusión, tenemos de que menor diámetro, más velocidad en el fluido. Y si dejamos el diámetro normal, este flujo va a estar constante, pero con su velocidad un poco más lenta. Ahora, ¿qué relación existe entre el valor de la presión hidrostática y la profundidad del fluido? Entonces, tenemos acá. Podemos observar de que a mayor profundidad la presión va a aumentar. Y aquí disminuye. Entonces, como respuesta a este planteamiento, puse la presión hidrostática depende de la profundidad, ya que entre sumergido esté el objeto en el fluido, mayor será la presión hidrostática que estará en él. ¿Qué relación existe entre la densidad del fluido y la presión hidrostática dentro de este? Acá nos dan muchas opciones, pero el que nos interesa es este, que depende de la densidad. Entonces acá lo tenemos en agua, pero si yo lo pongo un poco más ya llegando a miel, ¿qué nos pasa con esta presión? Nos va a aumentar. Si lo dejamos un poco más en gasolina, igual va a ser aún más en aumento la presión que acá hacia arriba, hacia la altura. Entonces, acá, pues yo puse que entre más denso sea el fluido, mayor será su presión, porque si ves que pudimos observar que el agua pues estaba a cierta medida, pero si lo ajustamos en la miel, entonces la presión va a aumentar más. Acá, ¿la presión hidrostática depende de la forma del recipiente que contiene el fluido? Justifique su respuesta. La presión hidrostática no depende de la forma del recipiente que contiene el fluido, ya que según el teorema de hidrostática, en un recipiente cerrado sin importar la forma, la presión será la misma en cada punto de este. Pues acá podemos tener, por ejemplo, este. Entonces podemos observar que está acá sobre cierta altura y si lo cambiamos, él se mantiene. Mira. Entonces su presión
pues va a ser la misma en cada punto. Con esto doy la finalización de esta explicación. Muchísimas gracias, profe, por la atención prestada.